¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos, bienvenidas. A alguien le escucho por ahí que le están ladrando. Ojo con eso, vamos a chequear que están todos ya conectados. Les doy la bienvenida a este panel, un bloque para conversar acerca de medios de comunicación y también de política y actualidad a través del sitio de La Furia del Libro. Además, en un fin de semana donde estamos completamente dedicados a los lanzamientos, a revisar también parte de lo que ha pasado en el mundo de la literatura durante este año y también a vincular eso con las conversaciones contingentes. En un ratito más viene una sobre educación y constitución, que también tiene mucho que ver con gran parte de los temas que se han tomado en la agenda durante este año. Estoy además desde mi casa y estoy con mi gorrita de Súbela, que es media partner, por cierto, de esta transmisión. Vamos a saludar a quienes nos acompañan. Lucía López, periodista, y además ha estado pero intensamente trabajando, no solamente con una agenda de género siempre muy constante y muy activa, sino además en materias constituyentes. ¿Cómo estás, Lucía? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias a La Furia por organizar estas actividades, otras tantas en torno al debate sobre lo público que es tan importante, ¿no es cierto? Eso. Como desde las distintas plataformas podemos conversar en un momento en el que el Chile es tan importante sentarnos a debatir sobre cómo construimos ese mejor país. Así que un abrazo y Es lo que muchas estamos. gracias por la invitación. Un abrazo a Jaime también y a Mauricio, que por ahí lo oí. Sí, pues ya se va a reconectar, me parece, Mauricio, pero está con nosotros ya conectado. Jaime Vaz, hemos hablado tantas veces y, por cierto, se ha vuelto súper relevante el tema en materia de lo que significa la mirada hacia la nueva Constitución. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Hola Rayen, buenos días, bienvenida también a este espacio, bienvenida a mi casa. Hola Lucía, hola Mauricio, mucho gusto, gracias por la invitación y por el espacio. Y te vemos ahí rodeado de como es habitual, además. Vamos a saludar a Mauricio Baibe, el periodista que además ha tenido una gran actividad durante este año y a todos los hemos visto en distintos espacios hablando acerca de lo que está pasando en materia contingente, de también el rol de los medios y es parte de lo que nos convoca. Mauricio Baibe, ¿cómo estás? Gracias por estar presente también en esta conversación. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ya son las 12. Sí, pues. Exactamente, así que agradecemos a todos y todas los que están conectados. Comienzo desde ya preguntándoles acerca de el momento que estamos viviendo. Ha sido un año súper intenso, diciembre siempre es un mes además habitualmente, aunque este año hemos salido de todas las tradiciones, digamos, para revisar un poco lo que ha ocurrido, para hacer algunos balances al respecto. Me gustaría partir con Lucía y preguntarte además vinculándolo a algo muy contingente. Hoy es 19 de diciembre, es la primera vez que se conmemora el Día Nacional contra el Femicidio. ¿Cómo has visto en medio de lo que significa la pandemia, la manera en que los medios de comunicación han dado cuenta de lo que ha pasado con esta agenda de género que queda un poco en segundo plano, pero que sin embargo constantemente a partir de esta pandemia nos vuelve a mostrar desigualdades? ¿De qué manera crees tú que se ha abordado eso en el espacio público, en el espacio de los medios de comunicación? Lamentablemente, como pasa con la mayoría de los temas que no hemos sabido abordar de la manera necesaria y suficiente, ha quedado, como tú bien dices, en segundo plano dada la emergencia pandémica. Pese a que la misma emergencia, como tú has señalado, demostrado cómo de manera mucho más aguda, para quienes estamos de cerca revisando esos índices, ha afectado a las mujeres en términos laborales, en términos de violencia, ¿no es cierto? El encierro con quien te violenta, el encierro con quien te abusa, eso ha sido muy crítico y ha quedado claramente por debajo de la agenda prioritaria cuando se mira, y que es un problema que tenemos en general en Chile, ¿no es cierto? Lo de los promedios, lo de mirar desde arriba las cosas, lo de no enfocarnos en los grupos prioritarios, lo que pasa en las comunidades, lo que pasa en los territorios. Ha sido todo muy centralizado y dentro de lo centralizado también los temas están centralizados y priorizados por una agenda que en lo público en general siempre mandan los gobiernos. Eso Jaime, Mauricio lo conocen muy bien. En la agenda pública la información sobre lo público está dirigida de alguna manera por la agenda, el cronograma que arman los gobiernos respecto de qué es lo que vamos a poner sobre temas prioritarios, ¿no es cierto? Cuando decimos hablar de los ventiladores, entonces todos hablamos de los ventiladores, cuando necesitamos hablar de este otro tema, todos hablamos de este otro tema, y claro, la agenda de género ha quedado en muy segundo plano, con un cambio de ministra entre medio, o la llegada de una ministra que tampoco es una luchadora ferviente de estas temáticas, entonces también una agenda muy, muy por debajo, y súper importante que lo
lo toques, porque es parte de la política también. Necesitamos reconstruir espacios de política y medio en los que relevemos los temas de lo que está pasando desde los territorios en adelante. La redistribución del poder también implica la redistribución del poder, lograr con la información tus necesidades, los requerimientos de tus comunidades, de tus grupos, y ponerlos en primera plana. Y eso es fundamental de revisar cuando conversemos también respecto de cuál debiera ser la manera en que los medios o la información es conversada también desde el debate constitucional que se nos viene. ¿Cuáles son tu mirada, Mauricio, voy contigo, sobre lo que significa también hasta ahora el cómo se ha abordado, no solamente las temáticas de género, se lo preguntaba recién a Lucía, sino en general cómo sientes que ha sido la comunicación de los medios? Te llevo a otro punto, que tiene que ver con algo que ha sido muy crítico hacia el gobierno frente al manejo de la pandemia, que es la comunicación de riesgo. ¿De qué manera crees tú que los medios han, o tal vez no, logrado equilibrar eso que ha sido llamado una baja comunicación de riesgo y que probablemente ha sido, a juicio de muchos, parte de las razones por las que hemos aumentado contagios, etcétera? ¿Ha existido un equilibrio desde los medios de comunicación para contrarrestar tal vez ese punto donde da la sensación de que a ratos la pandemia no estuviera ocurriendo? Mira, la verdad es que el tema de fondo no es si los medios hacen o no hacen su pega. El tema de fondo es la propiedad de los medios, ¿ya? Yo entiendo que estamos hablando de política y medios, ¿ya? Uh-huh. Y en ese sentido me parece que lo que hoy día ocurre es que tenemos medios que están concentrados en las grandes fortunas del país y que por lo tanto eso genera que existan agendas que son proclives o intereses, ¿no? Ese es el tema de fondo, ¿ya? Me parece que eso es lo que tenemos que entrar a ver y entrar a discutir, porque finalmente no es un problema del periodista que está frente a la cámara, ¿no? No es un problema del editor, ¿no? Eso no es así. Es un problema de la propiedad de los medios. Y lo que nosotros tenemos es un sistema de medios que está, al igual que el resto del país, profundamente concentrado, y que es una realidad de toda América Latina, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, en Nicaragua, la mitad de los canales son propiedad de la familia presidencial, los otros dos son de Ángel González. Si miras, por ejemplo, no sé, en Perú te vas a encontrar con situación similar, y si miras en Chile también, ¿no? Por lo tanto, el gran desafío que tenemos nosotros como país para enfrentar ya sea la pandemia, ya sea una revuelta social, para enfrentar el día a día, es cómo construimos un sistema de medios que equilibre tres grandes actores: los actores privados, los medios estatales o paraestatales, universitarios, en fin, y lo que se llama el tercer sector, que son los medios comunitarios, ¿no? Si nosotros somos capaces de articular eso en un nuevo país, un nuevo equilibrio, una nueva constitución, vamos a poder dar ese avance, ¿ya? Hay experiencias en diversas partes del mundo, una muy buena, muy reconocida por UNESCO, es la de Uruguay. Otra experiencia muy valorada en todo lo que tiene que ver con lo multicultural es la de Sudáfrica, ¿ya? Porque en realidad, si no, nos vamos a dar vuelta en discutir si los medios hicieron o no lo correcto. La verdad es que el periodista que está frente a la cámara es un empleado de un dueño, ¿no? Y todos los que hemos trabajado en medios sabemos cuáles son los límites de eso, ¿no? O sea, yo podría contar muchas historias de muchos reportajes que nunca vieron la luz, ya en TVN incluso, ya reportajes sobre corrupción que me tocó participar en el Senado, en el Congreso, y que no salieron porque alguien tomó el teléfono y llamó y dijo, eso no sale, ¿no? Para que eso no ocurra, necesitamos tener un sistema de medios que sea más democrático. Eso es lo que yo creo, o sea, el resto es echarle la culpa al empedrado. Y de cierta manera eso abre también un área que tiene todo que ver con tal vez el área de expertise de Jaime, que es el tema constitucional, porque el que alguien agarre el teléfono y llame para que cierto reportaje no salga, me parece que en el origen no es muy distinto a que alguien mande un mail a un parlamentario y esa ley no salga, o al revés, esa ley sí se tramite. Estamos hablando básicamente de la misma manera de ejercer presión sobre un sistema democrático que termina siendo de baja intensidad. Jaime, ¿de qué manera eso puede tener un correlato en una nueva constitución para evitar aquello? Porque está el tema de la propiedad de los medios, pero también está el de la propiedad de las leyes, finalmente, que muchas terminan teniendo nombre y apellido de los grupos de interés que están detrás. Claro, y justo en un contexto en el que estamos discutiendo la eventual anulación de la ley de pesca, por ejemplo, ¿verdad? Por el fraude a la deliberación democrática como consecuencia de los grandes capitales de empresas tales como Corpesca. Mira, lo que pasa es que aquí, en este tipo de casos donde vemos que la Constitución sí tiene un impacto en la configuración de la vida cotidiana de las personas, pero también en la configuración de la sociedad. Hay una dimensión de las constituciones que es estrictamente política
en el sentido de que son normas que regulan el ejercicio del poder, ¿cierto? Que estructuran las relaciones de poder. Y la Constitución del 80, todavía vigente, es muy característica, o se caracteriza mucho por ser funcional a la concentración del poder. La concentración del poder en clave territorial, en la capital, en el presidente de la República, ¿verdad? Pero también a la concentración del poder económico. Y esto fue expresamente discutido cuando se aprobó la nueva ley de prensa en la década del 90, que venía con un articulito por ahí que limitaba la propiedad de los medios de comunicación como una forma de incorporar una garantía institucional que permitiera garantizar el ejercicio de la libertad de opinión y el derecho a ser informado, a ser informada. Y ese artículo, que buscaba garantizar la libertad de prensa a través de la limitación a la propiedad privada de los medios, fue declarado inconstitucional, ¿verdad?, antes de que la ley fuera siquiera aprobada. Eso demuestra, creo yo, no solamente la pertinencia de que pueda estar un profesor de Derecho Constitucional aquí invitado al panel, sino que también demuestra la pertinencia de conversar de este tipo de temas en medio del proceso constituyente. Cuando hablamos de nueva constitución, no estamos hablando solamente de redactar de nuevo un texto jurídico, ¿verdad? Estamos conversando sobre cómo nos reunimos para configurar nuevas relaciones de poder político en la sociedad. Y entre esas relaciones de poder político ciertamente está la propiedad sobre los medios de comunicación, que son fundamentales para la democracia. La democracia finalmente es lenguaje y es simbolismo. Y en esa masificación del lenguaje y de los símbolos a través de los cuales se comunican las ideas políticas, los medios de comunicación cumplen un papel fundamental. Entonces, cuando la propiedad está capturada, finalmente lo que ocurre es que el contenido del discurso queda capturado y solo escuchamos una parte de la historia. Por eso era tan importante en los 90, para que pongamos en contexto esto de que no son 30 pesos, son 30 años, por eso era tan importante en los 90 garantizar la libertad de prensa a través de la limitación de la propiedad privada sobre los medios de comunicación. Lucía, ¿de qué manera crees tú que eso que va a estar presente? Porque, digamos, no es algo que vaya a cambiar antes de un cambio a la Constitución, por lo tanto, en todo el proceso que se va, o que se está viviendo este año y que se va a vivir durante el próximo año, la primera etapa del año para la elección de los convencionales y luego para acompañar el proceso de la discusión, va a seguir estando en este mismo escenario. Por lo tanto, ¿cómo crees que va a ser abordado esto? ¿O qué espacios reales crees tú que va a haber de información masiva, pública, para que la ciudadanía sea parte también de ese proceso a través de lo que los medios puedan comunicar? Bueno, lo primero que quiero decir es que no por nada los tres abordamos el tema de la redistribución del poder, ¿no es cierto? Y eso cruzó cada una de nuestras respuestas, independiente de que las preguntas tuvieran distintos orígenes, y eso es parte del debate constitucional que se está abordando en espacios como este, y la necesidad de generar más espacios de plaza pública, por decirlo de alguna forma, o sea, en la que los ciudadanos y ciudadanas nos encontremos para conversar de lo público y de nuestras necesidades, eso es fundamental. Y es algo que ha venido pasando, yo diría, primero con la activación del proceso de la presidenta Bachelet, ¿no es cierto? Cuando se descubrió que había gente que sí quería sentarse y no era poca gente, un proceso constitucional que pese a que no inicialmente, porque algo de este proceso tiene también su pata radicada, o sea, la reforma está centrada, la reforma del capítulo 15 está centrada en el proyecto de reforma que inició la presidenta Bachelet, y eso es interesante porque algún conducto tuvo, algo logró ese proceso, pero otra cosa que logró es que efectivamente nos diéramos cuenta de que había personas y grupos de personas que querían sentarse a conversar sobre lo público. Yo vengo desde el 2013 trabajando en campañas con Marca tu Voto, así que estaba segura de esa necesidad. O sea, yo quería que nos volviéramos a encontrar, que volviéramos a conversar sobre el país que queremos de una manera horizontal y lo más democrática posible, lo más pluralista posible, sobre tu mirada, sobre la mía, sobre la mirada de la otra edad, ¿no es cierto? En todas sus variables, Y eso para mí era importante, pero eran grupos pequeños que habían activado de distintas maneras eso hasta que se recoge en ese proceso constituyente, se hacen los encuentros autoconvocados, se hacen luego los cabildos regionales y así se fue creando un grupo de personas que empezaron a repensar el país, más allá de la academia.
sino que ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes. Y eso sin duda se activó mucho más después de la revuelta. Después del inicio de la revuelta vimos un montón de cabildos autoconvocados en las plazas, en colegios, y eso fue muy importante hacer. Y eso hay que seguir haciéndolo. Y en eso tenemos que seguir instalando estos otros temas. ¿Por qué es importante hablar del derecho a la opinión o a la libre expresión o, por ejemplo, el derecho a la información, ¿no es cierto? Al ser informada. ¿Qué significa eso? Pero también hay otras cosas que tenemos que conversar y que cruzan lo mismo. El rol de los colegios, por ejemplo, la televisión pública, el colegio de periodistas y otros colegios gremiales, efectivamente, qué poder tienen para sancionar o no sancionar, qué poder tienen para incidir o no incidir. La definición de los medios de prensa o de los medios de comunicación también en el entendido del rol público, ¿lo estamos cumpliendo, no? ¿Qué espera la sociedad de eso? Nosotros vimos ayer o antes de ayer como, por ejemplo, el grupo de periodistas del Congreso emite una carta a propósito de una cosa completamente poco normal y cuestionable, que era que una parlamentaria pusiera a su vocero o su jefe de gabinete que está participando o postulando un cargo a hablar de una ley supuestamente como una plataforma, o se vio como una plataforma para anunciar una candidatura. Y los periodistas que estaban ahí se cuestionan eso y sacan una carta. Y eso también es importante de ponerlo a discutir. Es importante volver a decirnos, a ver, ¿cuál es el rol que tenemos hoy? Hasta hace poco la concentración de los medios era mucho mayor. Hoy tenemos plataformas que de alguna manera han democratizado, plataformas digitales y redes sociales que han democratizado el micrófono, ¿no es cierto? Tú estás ahí con tu gorrito de Súbela, por ejemplo, y así como ese, otros medios más independientes han empezado a entregarle micrófono a aquellos que no estaban presentes en los medios más grandes, ¿no es cierto?, los de alcance nacional. Y eso es súper importante. Pero hoy democratizar la información no es solo ya pasar el micrófono, eso quedó corto. Hoy tenemos de igual a igual información y desinformación. Y ahí las audiencias no hemos sido educadas para hacer análisis críticos de los discursos o para poder distinguir las fuentes, la calidad de las fuentes, la calidad de la información. Y eso también es algo en lo que tenemos que volver a conversar. ¿Qué rol vamos a tener los medios y los periodistas en el entendimiento de la democratización, de cómo fortalecemos la democracia? Ya no sirve solo pasar los micrófonos por igual. Tenemos que repensar más que en lo que estamos haciendo. Y eso también es parte de la discusión que tenemos que dar cuando le estamos pidiendo a las instituciones que conversemos del rol que tenemos. No solamente el Ministerio de Educación, no solamente el Ministerio de Salud, no solamente la distribución del poder, no solamente los tres poderes del Estado, todos y todas tenemos que quedar en ese paraguas que va a ser la Constitución, comprometidos a cumplir el rol que la ciudadanía nos exija. Mauricio, ¿estás de acuerdo con lo que dice Lucía en el sentido de, por ejemplo, lo que ha significado esa apertura en base a otros medios? Y va a sonar repetitivo porque no voy a usar la palabra equilibrio como la pregunta anterior, pero hacia otro lado. Cuando entendemos cuál es la relevancia del rol de los medios de comunicación en la democracia y aparecen estos nuevos medios o estos pequeños medios sumados a las redes sociales, ¿logran de alguna manera ayudar a ese ejercicio democrático? Todavía está muy lejos de lo que sería deseable, entendiendo que la propiedad de los medios que los tiene concentrados a los más grandes siguen siendo un monstruo al lado de todos estos otros chicos que pululamos alrededor. Sí, bueno, mira, yo creo que lo primero que hay que hacer una reflexión es que la libertad de expresión es quizás uno de los más importantes, o el más importante, lo de los derechos humanos, ¿no? Por una razón muy simple, permite exigir los demás, ¿no? Y es por eso que los regímenes autoritarios lo que hacen es perseguir la libertad de expresión, ¿no? Es efectivo que hay medios hoy día distintos, que las redes son un espacio, pero también es cierto que es una parte no controlada de que esos espacios son un monopolio. Hoy día tuve una discusión en Facebook, Twitter, ¿no? Cómo justamente esos espacios empiezan a controlar los contenidos también, ¿ya? Y eso es un área que no está resuelta desde América Latina, ¿no? Cómo América Latina participa de la discusión en estas grandes plataformas, ¿ya? De qué es lo que se censura y qué es lo que no se censura, desde la parte de lo físico, de los contenidos, en fin, ¿no? La discusión que se dio, por ejemplo, cuando los canales de televisión, que algunos aplaudieron y a mí me parecía muy cuestionable, cuando Trump empieza descaradamente a mentir sobre las elecciones y los canales de televisión estadounidenses deciden cortarlo, ¿no? Para algunos les pareció fantástico, a mí me pareció tremendo, ¿ya? Porque más que mal el presidente está diciendo una barbaridad, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No?
Entonces creo que se viene una gran discusión. Se viene una gran discusión porque los medios dejaron de ser lo que eran los 90, ¿no? Que en los 90 se decía que los medios mediaban la realidad, que los medios compartían la realidad. La verdad es que hoy día lo que ocurre es que la realidad, una parte importante de la realidad ocurre por los medios. La gente se enamora, hace política, la gente hace actividad social, vende por a través de los medios. Son mucho más que simples medios, son parte de la estructura social. Y creo que por lo tanto eso nos va a obligar a tener un gran debate en la Constitución sobre cuál es el rol y el papel de estos nuevos medios, que no son los medios tradicionales del siglo XX, ni mucho menos del siglo XIX, ¿no? Y creo que eso va a ser una gran discusión, donde la derecha probablemente va a defender con dientes y muelas, ¿no? Como se suele decir, el tema del privilegio de la libertad de propiedad por sobre otros que tienen que ver con la construcción de equilibrios democráticos, ¿ya? No sé, yo creo que efectivamente lo que ha habido sí es una crisis de los medios. Creo que lo que ocurre con la televisión es una prueba de eso. O sea, hoy día la televisión ya no marca los 40, 50, 60 puntos. Pero también es cierto, ya, de que eso no garantiza que todo el mundo tenga voces. Y que ahí tenemos un gran problema. O sea, estar en Facebook no es tener voces, ¿no? No es tener la caja de resonancia, no es marcar la pauta ni construir la agenda. Creo que ahí tenemos un gran desafío y ahí creo que uno de los grandes desafíos además es cómo se apoyan producciones de contenido distintas, lo que es el periodismo de investigación. Fíjate que en América Latina solo hay 6, 7 medios que se dedican de forma permanente al periodismo de investigación. Eso muestra la precariedad en un continente del tema, ¿no? Entonces yo espero que esto sí se discuta, pero se discuta teniendo como horizonte que la libertad de expresión es justamente el derecho que permite exigir los demás. Mauricio, quiero agregar algo sobre eso mismo antes de pasar de nuevo a Jaime, y es de qué manera crees tú que se va a dar en estos mismos medios la amplificación de lo que se esté discutiendo en el proceso constituyente. Ha sido un tema también de algunos debates todavía muy incipientes, el cómo se va a dar un espacio de deliberación que debe ser transparente, que debe ser de cara a la ciudadanía, en el que probablemente también los medios tengan que jugar un rol para de algún modo ser, no sé si puentes o amplificadores de aquello. ¿Cómo ves que eso vaya a ocurrir? Cuando todavía no está muy claro, por cierto, ni siquiera los periodos o cómo se van a financiar las campañas de los convencionales, etcétera, hay mucho todavía allí. ¿Y cómo crees que van a estar los medios en ese espacio? Mira, los medios van a... mira, Agamben decía que las constituciones son un armisticio de la lucha de clases, ¿no? O sea, aquí se produjo una tremenda distancia entre unos y otros y lo que hubo aquí, en el fondo, fue decir, ok, vamos a volver a escribir el armisticio entre nosotros, ¿no? Entre los chilenos que tienen mucho y los que no tienen nada, ¿ya? Y lo que a mí me preocupa en realidad más que los medios es que la gente se tome el debate, que la gente abrace, prefiero decir eso, todo lo que es el proceso de discusión constituyente, ¿no? Que las juntas de vecinos, que los cabildos de los que hablaba Lucía lleguen a la asamblea o a la convención constituyente, como le quieran decir. Eso es lo que más me preocupa, ¿no? Los medios van a jugar un rol de absoluta, los medios industriales, digamos, se van a cuadrar absolutamente con los intereses más conservadores del país. Eso ha sucedido en toda América Latina. Y por lo tanto es tan importante que la gente se movilice, que la gente se exprese, que la gente lleve sus opiniones, ¿no?, a la convención constituyente. Eso es central. Ahí se va a jugar gran parte de nuestro futuro. Y déjame hacer una salvedad porque creo que es algo que no muchas veces se dice. Pero nosotros no vamos a elegir no vamos a armar una constitución para tener más derechos. No vamos a armar una constitución para tener un nuevo equilibrio. No. Hay que entender que esta es la primera constitución paritaria, la primera constitución con escaños reservados, pero la primera constitución que se escribe después de esta gran crisis del capitalismo y la humanidad. Vamos a escribir la primera constitución en la historia después de la gran crisis del capitalismo, después de la gran crisis sanitaria y después de la ola feminista. O sea, es una constitución que va a ser estudiada en 20, 30 años más. Estamos haciendo una constitución para construir una nueva humanidad, no para un par de derechos más. O sea, tenemos el tema del cambio climático, tenemos el tema de la social, el tema ambiental, en fin, el tema de los equilibrios entre la pobreza. Hoy día hay 800 millones de personas sin agua potable en el mundo. Bueno, nosotros hoy día tendremos que discutir el tema del agua, tendremos que discutir el tema del trabajo, el tema del capital, ¿no? Entonces, es una constitución para la humanidad. Y así como alguna vez hicimos canciones o hicimos performances como las de las tesis que viajaron por el mundo, esta es la constitución donde tendremos que decir, miren, este país pequeño del fin del mundo les quiere proponer un nuevo equilibrio, una nueva humanidad. Ese es nuestro desafío.
Y además de verlo de esa manera que nos remece de nuevo, porque es decir, hey, estamos a punto de vivir o estamos viviendo un proceso único, sumamente relevante, tal como lo describe Mauricio. Jaime, te pregunto, ¿de qué manera crees tú que uno de los puntos claves que es también la participación ciudadana, que no nos olvidemos, es desde la revuelta social que llegamos hasta acá, va a seguir estando presente a la hora de estas discusiones durante el próximo año? A mí me preocupa particularmente porque digo, estamos terminando el año, viene el verano, no sabemos cómo nos va a afectar en el sentido de la pandemia aquello, las candidaturas de convencionales son hasta el 11 de enero, que si no me equivoco es la fecha que hay que inscribirla, las elecciones debiesen ser en abril, es un proceso rápido, no sé qué tanta información va a estar disponible para todos y todas, de qué manera la gente además luego de eso va a poder acompañar ese proceso que tan deseadamente se espera que sea transparente, que sea algo donde la gente pueda tener un rol activo. ¿Cómo ves esa actividad que es, vuelvo al origen, la que nos lleva a estar discutiendo de la Constitución, pero que esta vez tiene un cauce institucional? ¿Qué va a ocurrir con el movimiento social mientras tanto? Mira, efectivamente estamos en un escenario bien particular, de recambio de ciclo político, de recambio de ciclo histórico. No sabemos muy bien cómo va a ser el país del año 2025 o del 2030 en adelante, pero sí tenemos varias pistas de lo que ha estado ocurriendo a lo largo del último año y de las resistencias a lo que ha estado ocurriendo a lo largo de los últimos 30 años, que nos podrían ayudar a, qué sé yo, aventurarnos, ¿verdad? Y tratar de pensar cómo podría ser lo que viene. Y desde esa perspectiva, primero quisiera efectivamente destacar un poco lo que dice Mauricio, ¿verdad? Se están juntando, están confluyendo vectores históricos de cambio que no solamente atraviesan la realidad chilena, sino que también la realidad latinoamericana y en gran parte la realidad mundial. Y así como Chile fue mirado con mucha detención en algunos momentos del siglo XIX, ¿verdad? Durante la Unidad Popular, etc. Hoy día estamos también bajo la lupa de varios países y de varias organizaciones políticas, sociales, incluso académicas que están estudiando lo que está ocurriendo acá. Porque efectivamente las condiciones políticas e históricas que hoy día se están configurando para tomar una decisión constituyente son únicas, ¿verdad? Esto no había pasado nunca en la historia, nunca. Con estas condiciones, nunca. Y claro, el elemento que yo creo que de alguna manera aglutina todas estas condiciones es efectivamente la participación ciudadana, porque detrás de los problemas medioambientales hay pueblo movilizado, hay organizaciones sociales, están las mujeres de la zona de sacrificio acá en la región de Valparaíso, está la gente de Petorca con el agua, ¿verdad? Detrás de los pueblos originarios, la población indígena y los escaños reservados, hay pueblo organizado también. Detrás del carácter paritario de la Convención Constitucional, hay pueblo también organizado, ¿verdad? Está el tremendo impacto político y social que significó el Mayo Feminista del 2018, ¿verdad? El tremendo impacto del 8 de marzo del 2019 y el del 2020, que fue todavía una marcha más masiva que la del 25 de octubre del 2019. Entonces, lo que está de alguna manera aglutinando, lo que permite que todo esto esté junto en un mismo proceso, es precisamente esa forma de participación ciudadana que hoy día y a lo largo del último año levanta un discurso, levanta una forma de entender la sociedad, levanta una forma de organización colectiva y solidaria distinta que yo creo que hasta ahora no habíamos visto. Entonces, la clave está efectivamente, como decías en la pregunta, bueno, ¿y cómo lo hacemos para que esa forma de participación ciudadana efectivamente se proyecte sobre el proceso constituyente? Y yo aquí quiero poner una lectura, quiero proponer una lectura un poco distinta, un poco complementaria. El proceso constituyente va a tener dos partes o dos patas necesariamente. Va a haber una dimensión representativa. Vamos a ver representantes de la ciudadanía en la Convención Constitucional. Y eso va a ocurrir en clave de democracia representativa. Tenemos un desafío ahí para reencantarnos y reconciliarnos con la representación, ¿cierto? Los representantes y las representantes tienen que representar el interés general, no el interés particular de Corpesca, etc.
Pero además de la representación, va a haber participación. Y esa participación ciudadana, yo creo que tiene dos finalidades. Y aquí es donde quiero poner el acento. Primero, la participación ciudadana tiene que ser capaz de incidir en la redacción de la nueva Constitución propiamente tal. Y ahí hay mecanismos, ¿verdad?, que ya se han discutido, del tipo iniciativa popular, por ejemplo, que un determinado proyecto de un capítulo de la Constitución cuente con, no sé, 1000 firmas o 10.000 firmas o lo que sea, y eso se presenta a la convención y que la convención lo discuta, lo revise, lo vote, etc. Podemos incorporar en el reglamento de la Convención Constitucional un estatuto del constituyente que genere también sus obligaciones para mantener articulada la conversación con su distrito, con su territorio. Eso lo podemos hacer. Hay una dimensión efectivamente de la participación ciudadana que tiene por finalidad, por tanto, incidir en la redacción de la nueva Constitución. Pero la cosa no termina aquí. Y esto es lo que yo creo que ha estado un poco ausente en la discusión en el último tiempo. Cuando la nueva Constitución esté redactada, esté terminada, hay que aplicarla. A lo mejor va a haber que defenderla. Vamos a tener que redactar leyes distintas. A lo mejor vamos a tener que cambiar el Código de Aguas, que es una ley. A lo mejor vamos a tener que cambiar el Decreto Ley 3500, que es una ley también, Decreto Ley, donde están las pensiones, la seguridad social. A lo mejor hay que cambiar el Código del Trabajo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Esta forma de participación ciudadana durante el proceso constituyente, que tiene que incidir en la redacción de la nueva Constitución, también es una forma como de empezar a sacar músculo, de empezar a ejercitar una forma de participación ciudadana que no va a terminar cuando termine de redactarse la nueva Constitución, que va a seguir. Y esto yo lo estoy viendo de manera muy intensa en los cabildos. Ayer estuve en Algarrobo, mañana voy a ir al Quisco. Esto está presente. La gente dice, no nos vamos. Vamos a estar aquí hasta que la dignidad se haga costumbre. Y eso la gente se lo está tomando muy en serio. Y eso ¿Salió caro llegar hasta aquí? Exactamente, ha costado mucho. Sí. Ha costado mucho, pero además ha costado mucho porque son distintos, como decía Mauricio recién, son distintos afluentes los que están llegando, ¿cierto? Medio ambiente, pueblo originario, mujeres, capitalismo, la crisis internacional, etc. Entonces, lo que está, lo que yo veo que está pasando, sobre todo con la gente con la que estaba conversando, es que hay una intención de participación de la ciudadanía para el proceso constituyente propiamente tal, sí, pero ese proceso constituyente está en medio de un proceso de cambio social que va a seguir después de que la Convención Constitucional haga su trabajo. Y el 2022, 2023, vamos a necesitar todavía más participación ciudadana. Entonces ahí la clave va a estar, y con esto ya termino, y la clave va a estar entonces en que no solamente el proceso constituyente garantice participación ciudadana, sino que además que la nueva Constitución garantice mecanismos de participación ciudadana de 2022 en adelante, pero que además la ciudadanía siga movilizada y participando y organizándose desde el 2022 en adelante, porque las luchas que se han confluido para levantar este momento constituyente no se van a resolver en un año. Esto es un trabajo permanente, ¿verdad? Y todos esos canales que confluyen, que decía Mauricio recién, tienen que seguir de alguna manera trabajando colaborativamente para que ese proceso de cambio social pueda canalizarse ahora al alero de la nueva Constitución. Te voy a preguntar en un ratito sobre el tema de los escaños reservados, porque me encantaría conocer tu opinión sobre cómo quedó zanjado aquello. Lucía, cuando Jaime menciona el tema de la relevancia de esa participación y de qué manera quede eso amarrado, me gustaría ponernos de nuevo los lentes de género y preguntarte de qué manera ves que se pueda garantizar no solamente el acceso, que es de lo que venimos hablando constantemente, sino la real participación, no solamente de mujeres, sino en general de sectores de la población que pueden estar un poco más excluidos y que, por cierto, de algún modo se bajen esas barreras, porque hablamos de la intención tal vez de participar de un movimiento social grueso, bastante cohesionado y que llevó finalmente el tema hasta este momento, pero de aquí en adelante también con una pandemia por medio, con las desigualdades exhibidas de la manera que las hemos visto, hay una serie de barreras donde hay muchos y muchas sobre todo que sin decir es que pucha no quiero, no, sí quiero pero no puedo participar. ¿De qué manera crees tú que también este mismo movimiento social o la respuesta desde la convención se puede hacer cargo de quienes están con esas tremendas barreras para poder ser parte del proceso también? Sí, es interesante porque íbamos a hablar de medios y política y nos damos cuenta que el problema es mucho más estructural, ¿no es cierto? Los medios eso es una pata, pero y volvemos al inicio, redistribuye el poder y se redistribuye el poder de
incidir, también como decía recién Jaime, está en el origen de la discusión o en el centro de la discusión en un proceso constituyente que además tiene que arrojar como resultado una constitución que nos obligue a permanecer conversando y participando. O sea, esto no solamente tiene que ser algo que surja espontáneamente, porque lo que se hizo también durante las décadas pasadas fue precisamente avanzar en normativas que iban desafectando a la ciudadanía de la participación, desalentándola a participar. Y tenemos que estar obligándonos yo, no sé, hay una discusión en torno a las libertades. Yo soy de quienes piensan que al menos en estas condiciones ciudadanas o de sociedad y políticas que tenemos, es necesario tener voto obligatorio. Lo pensé siempre, en realidad. Nunca estuve de acuerdo con el voto voluntario. Era minoría, no es la única vez. No sé si más adelante también me tocará estar en contra del clamor popular a veces, como en ese sentido, o en esa normativa en particular cuando se discutió, ¿no es cierto?, en esa reforma. Y así también creo que debe haber en la Constitución, debe quedar instalada esa participación que hoy se busca para el proceso constituyente. Debemos obligarnos, y por eso al principio decía y lo acotaba en los medios, ¿qué pasa con las otras organizaciones, con el tercer sector del que hablaba Mauricio al principio, las ONG? ¿De qué otra manera ayudamos a que esa discusión que se tiene que dar en la esfera pública, ese espacio en el que los ciudadanos nos encontramos para conversar de nuestras necesidades, se conviertan luego en políticas públicas? Y ahí los medios somos una pata, las ONG son otra, todas las organizaciones y los colegios gremiales, y esto era lo que decía al principio, también tienen que ser uno, ¿no es cierto? O sea, cómo lo que surja de la discusión ciudadana y quede instalado en la Constitución, luego entonces lo hacemos carne en cada una de nuestras políticas públicas en adelante. O sea, son políticas públicas que surgen tomando en cuenta ese círculo permanente de participación democrática. Yo soy una fiel creyente en que participación, fortalecimiento de la democracia y bienestar están de la mano. O sea, en la medida en que más y mejores canales tenemos para que esa conversación de los ciudadanos, de las ciudadanas, llegue a quienes toman las decisiones, a las instituciones y a los actores políticos, entonces, y se transforman en políticas públicas, entonces se va generando esta bicicleta, esta rueda permanente en el que vamos arreglando y nos vamos haciendo cargo de los problemas que surgen. Y no hacemos lo que se hizo durante o post plebiscito, que es educar en abstención, como le han llamado algunos investigadores, ¿no es cierto? El caso chileno es un caso en el que se educó a la ciudadanía en abstención electoral, en no participación, pero además no hay otras formas en que la ciudadanía haya entendido que se podía participar democráticamente. O sea, que no solamente eran elecciones cada 4 años, a las que si querías venías, si querías no, sino que además tienen que haber otras formas de participación democrática. Tenemos que estar en permanente encuentro. Y eso es súper importante de construirlo, pero construirlo también institucionalmente, obligarnos a eso. Y creo que esa es la manera también en la que tenemos que actuar con foco de género. O sea, la Constitución, y hay discusiones que se han puesto sobre la mesa, por ejemplo, sobre que arroje que las instituciones del Estado desde ahora en adelante tienen que también, o los órganos colegiados tienen que también ser paritarios. O sea, ¿cómo construimos una democracia paritaria en el que las mujeres tengamos no solamente el derecho a voz, sino que además los y las ciudadanas tengan el derecho a escucharnos también, a aquellas Real incidencia. Claro, totalmente. O sea, no es solamente lo que nos perdemos, no solamente una cosa como de dar voz por justicia, como decía la presidenta Bachelet, no solamente lo más justo que hacer, sino que también es lo más inteligente. Cuando tú cuando compartes los espacios, cuando hay diversidad en la toma de decisiones, llegas a mejores soluciones. Y nosotros, como decía Mauricio, estamos construyendo una constitución en un espacio de incertidumbre mundial respecto, o sea, no solamente no sabemos cómo va a ser Chile en 10 años más, no sabemos cómo va a ser el mundo en 10 años más. Entonces tenemos que además construir una constitución con una visión de futuro sobre neuroderechos, sobre los avances de la tecnología, la inteligencia artificial, cosas que no tenemos tan a la mano y vamos a tener que ser conscientes a la hora de discutir esos temas de posicionarnos también en lo que queremos construir en este escenario de incertidumbre hacia el futuro.
con la posibilidad de que estemos en permanente escucha de esos grupos minoritarios, como tú mencionabas, y de las mujeres, que no somos un grupo minoritario, pero que sí somos un grupo que ha estado minoritariamente ocupando los espacios de toma de decisión. Y eso es fundamental, que quede institucionalizado en la Constitución, que quede garantizado en la Constitución. ¿Cómo tenemos un probablemente Estado social de derecho, no sé, las definiciones que queramos darle, en el contexto de una democracia paritaria, en el contexto de una democracia participativa y en el contexto de un estado de desarrollo sostenible? Y lo sostenible incluye la participación. Es la única manera en la que nosotros, cada no tanto, vayamos entrando en crisis, porque durante años se metió bajo la alfombra los problemas de una sociedad, sino que tengamos la oportunidad permanente de estar escuchando esas demandas, incluso de los grupos que hoy son los más invisibilizados, pero que después no pueden estar invisibilizados. Y ahí volvemos a los roles de los medios de comunicación, el rol de los medios de comunicación públicos, por ejemplo. ¿Dónde están? ¿Dónde van a tener cabida esos grupos para que no queden invisibilizados? Es una responsabilidad de la que nos tenemos que hacer cargo y que tiene que estar garantizada en la discusión constitucional. Mauricio, sobre eso mismo, ¿quién se tiene que hacer cargo de aquello? ¿O de qué manera se va a abordar eso? A mí me encantaría pensar que vamos a tener espacios de difusión súper amplios, súper masivos respecto de lo que esté ocurriendo en las candidaturas, y soy bien poco optimista al respecto de esa idea, porque creo que claramente no va a ocurrir. Y pensar que también existe este espacio de lo digital, que se ha tomado mucho de la discusión en el tiempo de pandemia, pero solo el 40% de nuestra población tiene acceso a Internet, y ojo que eso no garantiza que seguir un debate sea posible de repente a través de una conexión de mala calidad. Entonces, hay mucho ahí que desde este paraguas como más general de, bueno, pero si hoy día el acceso está en Internet, cualquiera se mete y ve, o te puedes meter al sitio del Congreso, y que no es lo mismo que hacer un trabajo real de difusión para que la gente se entere de lo que está ocurriendo y haya una participación mucho más activa. ¿Cómo crees que va a ocurrir eso? ¿Y a quién le corresponde entonces hacerse cargo de esas barreras de acceder al menos a conocer lo que está pasando? Todavía hay zonas del país en el que el único canal que llega es TVN. Entonces, y ahí no es ni internet, ni que cable, ni que nada. ¿Qué va a pasar en esos espacios? Bueno, sí, yo lo que sí espero es que sea al revés, que no haya nadie desde una cocina viendo qué se saca, sino que sea la ciudadanía la que se tome el proceso, ¿no? Y por eso que me parece que es tan nefasto que vayamos a partir de este proceso con estado de sitio prácticamente y toque queda. O sea, es totalmente antidemocrático que todo el proceso de la generación de las candidaturas, que las campañas ocurra bajo un estado de excepción y toque queda. Esto es bárbaro. Es de una barbaridad democrática impresionante, ¿no? No, yo creo que es la ciudadanía la que tiene que tomarse esto. O sea, la gran experiencia de los 90 es que, como bien dice Lucía, nos vamos a estar ausentes. Y creo que tiene que tomárselo hoy y mañana, porque también, como bien decía Jaime, esto lo que abre es una puerta de nuevo equilibrio, que se hablar 50 años. Esto es un proceso largo. Piensen que hace menos de un siglo no existían los derechos humanos como una verdad jurídica universal, ¿no? Hace 60 años no votaban las mujeres. Este es un proceso muy reciente histórico, ¿no? Y por lo tanto, lo que nosotros estamos abriendo ahora es una puerta en que la humanidad no solo va a discutir sobre sus derechos, sino también sobre su relación con el medio ambiente, con la memoria, con los pueblos, con las primeras naciones. Es una discusión que no se había dado antes en la humanidad y que hoy día la vamos a tener que dar nosotros, ¿no? Entonces es muy lindo que este país donde nació el concepto de América Latina, este país donde se escribió el primer libro con el castellano de América, que fue Azul, con Rubén Darío, este país donde nació el socialismo democrático, este país donde junto a una Argentina acrisilaron la verdad, la justicia y la memoria por primera vez en la historia de la humanidad, también va a ser este país el que va a construir la primera constitución del futuro, o al menos la primera constitución que va a querer hablar de la nueva humanidad. Es un desafío enorme, pero para que este desafío no se diluya en acuerdos, se requiere que la gente se movilice. O sea, si aquí no hay movilización ciudadana, esto se va a convertir en algo similar o parecido a lo que fue la ley de pesca. O no tan así, no tan dramático, pero se requiere movilización, se requiere que la gente se exprese. Es la única forma, que no hay que esperar que los medios hagan el trabajo, los medios no lo van a hacer, yo sé que los medios industriales no lo van a hacer, o sea, en algún minuto, en la revuelta social sí, hicieron el trabajo y después dejaron de hacerlo. Después tú tenías cosas tremendas que estaban sucediendo y los medios estaban transmitiendo una teleserie árabe o turca, ¿no? Yes. Eso también es una falta de democracia tremenda. Yo espero que la gente se tome las calles, se tome los debates, se tome los cabildos,
Estamos jugando los próximos 50 años. Aquí nos estamos jugando una parte súper importante. Este es el año más importante del último medio siglo de nuestra historia. No es otro año, es el año más importante del último medio siglo. Es incluso más importante que la caída de la dictadura. No tiene quizás la misma épica, la misma concentración dramática de vida o muerte, pero es el año en que definimos el futuro. Entonces es un año tremendamente importante, este es un año clave en nuestra historia. Y vamos a ver cosas impresionantes, vamos a ver un derroche de dinero gigantesco en las campañas del lado de los empresarios, vamos a ver, en fin, todo tipo de cosas que no nos imaginábamos, fake news, campañas del terror, vamos a ver todo eso. Y eso, la única forma de desbaratarlo es con la construcción de tejido social. Es la única forma de hacerlo. Entonces yo espero que eso sea lo que ocurra, que esta constitución va a salir con errores, va a salir con deficiencias, va a salir con frustraciones, pero claramente es mejor que este cadáver que tenemos hoy día, porque es un cadáver social y político, que la constitución del 80, ¿no? Eso. De verdad, la gente de la Furia del Libro y los editores conectados, por favor, pronto necesitamos un libro de poesía, además para Mauricio Weibel, que se pasó, qué manera de expresarlo muy lindo, además lo que está diciendo. Jaime, que te veía sentir todo lo que estaba diciendo, no sé si quieres recoger parte de eso, y te pido unos minutos para conocer tu opinión sobre cómo se zanjó el tema de la participación de pueblos originarios también. Sí, que yo creo que los dos temas están muy conectados, ¿eh? Porque además permite poner en la misma juguera el rol de los medios de comunicación. O sea, estamos hablando, Mauricio pone sobre la mesa el trance histórico importantísimo que va a ser este año, ¿verdad? Desde abril de 2021 hasta abril de 2022, más o menos. Está la participación ciudadana de alguna manera aglutinando todo esto, ¿verdad? Y el último hito, de alguna manera, del proceso constituyente, los escaños reservados. ¿Qué pasó con los escaños reservados? Yo creo que los escaños reservados son el paradigma, el ejemplo más perfecto de lo que ha sido la política de los últimos 30 años. ¿Por qué? Con los escaños reservados se juntan dos tipos de noticias. Primero, hay una muy buena noticia, que es que la Convención Constitucional va a tener escaños reservados en un número proporcional a la población indígena del país. Esa es una buena noticia, es una muy buena noticia. Vamos a empezar a saldar la deuda histórica que tenemos con la población indígena por fin. Junto a esa muy buena noticia, hay 3 o 4 malas noticias juntas. ¿Por qué? Primero, porque los escaños que se aprobaron van a ir dentro de los 155 y no fuera. Eso altera las reglas de representación de los pueblos originarios, pero también altera la representación de la población mestiza. La Convención Constitucional ya tiene pocos integrantes para los 18 millones de habitantes que tiene el país. Segundo, la fórmula que se aprobó va a afectar la paridad, porque el criterio paritario que se va a aplicar a las elecciones de la población mestiza en los escaños restantes no se va a aplicar a los escaños de los pueblos originarios. Segundo, va a afectar la competitividad electoral de los sectores independientes y de los sectores políticos que son ajenos al duopolio. ¿Por qué? Porque muchos distritos se van a reducir. Los distritos hoy día son muy grandes, tienen muchos electores, pero tienen proporcionalmente pocos cupos. Después de esta ley van a tener menos cupos todavía, lo que va a perjudicar a las candidaturas independientes y va a perjudicar a las candidaturas, digamos, políticamente alternativas, ¿verdad? A quienes no han protagonizado los últimos 30 años. Pero además, otra mala noticia, como si fuera poco, el criterio de identificación electoral, por llamarlo de alguna manera, que se va a utilizar es la construcción de un padrón indígena especial. Falta menos de un mes para la inscripción de candidatura y ese padrón indígena todavía no existe. Se desechó lo que los pueblos originarios estaban pidiendo, que es el criterio de autoidentificación, que es por lo demás el criterio que reina en los tratados internacionales sobre estas materias. Entonces se descartó la autoidentificación y se avanzó en un padrón indígena, ¿verdad?, que se va a construir con la información que tiene el Estado. Y se van a cruzar datos del registro civil, de la CONADI, del CERVEL, etcétera, del censo, que no son precisamente fuentes de plena confianza institucional. Entonces, ese es el panorama. Tenemos una muy buena noticia acompañada de varias malas noticias.
¿Y qué hacemos con eso? ¿Cuál es la conclusión con la que nos quedamos? ¿Esta es una buena noticia o no? ¿Está bien que tengamos escaños reservados en estas condiciones o no? Yo creo que en ese punto es clave para poder sacar una conclusión, digamos, políticamente honesta, es clave tener conciencia, de tener presente de cuál fue el itinerario de la deliberación política, para que estas cosas no vuelvan a pasar. La ley o el proyecto de ley se aprobó definitivamente la semana pasada en el Senado, pero la primera aprobación fue en diciembre del 2019, con más de 140 votos a favor de la Cámara de Diputados. Y desde diciembre de 2019, que se aprobó los escaños reservados en primer trámite, pasó un año entero. Pasó un año entero. Y la clase política no hizo nada. No hizo nada. El plebiscito era en abril. Y durante todo el verano no hicieron nada. El plebiscito se postergó en marzo, se postergó de abril a octubre. Desde marzo a octubre no hicieron nada. La cosa empezó a discutirse, o sea, se retomó la discusión después del plebiscito del 25 de octubre. El plebiscito del 25 de octubre fue un esfuerzo de movilización ciudadana importante. Votó mucha gente, más del 50%, en condiciones sanitarias muy adversas. Y la consecuencia fue, de alguna manera, que la deliberación legislativa en el Senado se verificó sin presión ciudadana. Entonces uno tiene que pensar, bueno, ¿y por qué esto no se discutió en enero junto con el carácter paritario de la Convención Constitucional? Lo que hizo la derecha finalmente fue demorar para negociar los escaños reservados contra el tiempo, porque ahora estamos contra el tiempo. Y la derecha te presiona y te dice, bueno, es que entonces esto se cae. Y si se cae y estamos contra el tiempo, ya no hay alternativa, se cae todo. Y lo curioso es que la centroizquierda concurre con esta forma de negociación y de deliberación, al punto que, por ejemplo, dentro de las malas noticias es que se pierde también el escaño para la población tribal afrodescendiente. ¿Por qué se pierde? Se estaban negociando 18 escaños, no 17 más 1, 18. Y en algún momento la derecha en el Senado dice, no, esto se vota por separado. ¿Por qué se vota por separado? Porque la derecha, exactamente, no, la derecha sabe que hay presión para aprobar los 17, pero no hay presión para aprobar el 1. Y la centroizquierda, sabiendo eso, acepta que se vote por separado. ¿Cuál es la consecuencia? Se pierde el escaño para los pueblos tribales afrodescendientes. Entonces, es una muy buena noticia, sí, pero está acompañada de muchas malas noticias que dejan en evidencia la forma como se ha hecho política en el país a lo largo de los últimos 30 años, que se volvió a repetir entre la aprobación de los escaños reservados en el primer trámite en la Cámara y la aprobación de los escaños reservados en segundo trámite en el Senado, que pasó un año entero. Bueno, eso no puede volver a pasar. No puede volver a pasar. Y pasó, entre otras cosas, porque no había una movilización ciudadana suficientemente poderosa para presionar a los políticos para que aprobaran, como sí lo hubo, por ejemplo, respecto del carácter paritario de la Convención Constitucional. Yo creo que ese es el aprendizaje que hay que tener. Más allá de que si está bien o mal los 17, si por dentro, por fuera, el proceso político da cuenta de unas prácticas políticas y sociales que no podemos volver a repetir, que hay que dejar en el pasado de manera definitiva, como decía Mauricio. Estamos construyendo una forma de humanidad distinta y tenemos que tomarnos en serio qué es lo que esto significa. Gracias, Jaime. Nos quedan tan solo 5 minutos. Me gustaría dejar el cierre con Lucía. Tal vez en términos generales, no sé con qué idea te gustaría que nos quedáramos, porque claro, la convocatoria inicial tiene que ver con política y medios, pero naturalmente hablamos de lo que está pasando tal vez más en el espacio de la política, pero la participación también se vincula a los medios. En fin, terminamos siempre hablando de temas estructurales, que es lo habitual. ¿Con qué idea te gustaría que nos quedáramos, Lucía? Hace unas semanas o un poco más, Sergio España con Claudio Fuentes escribieron una columna que se llama Entre la sospecha y la esperanza, que es como se encuentra hoy en la ciudadanía, probablemente. Y va a depender del esfuerzo que hagamos para que el resultado de esta convención constitucional sea esa redefinición de humanidad en la que construyamos un país
o marquemos una dirección hacia un país más justo, más inclusivo, más solidario y a una mejor humanidad que se relaciona de una manera distinta con el medio ambiente, con la biodiversidad, con la naturaleza, ¿no es cierto? Y se relaciona de manera distinta con los otros, con las otras. Entendemos la convivencia de una manera diferente. Y en cada cosa que hagamos, tenemos que poner lo mejor de nosotros, lo mejor de nosotras, para llamar, para incluir, para seguir permitiendo que esa participación permee y sea incidente y no se desvanezca, no se desafecte. El proceso constituyente se realiza en un precario equilibrio, en un muy frágil equilibrio. El proceso puede fracasar. Nada nos asegura que sea un proceso exitoso. Nada nos asegura que al final el plebiscito de salida se apruebe. Nada nos asegura que salga una constitución que las mayorías con el que las mayorías queden conformes, pero sobre todo con el que las mayorías se sientan representadas. Y la única manera de que las personas sientan que el debate democrático, que incluye miradas distintas, arrojó los mejores resultados, es haciéndola sentir partícipe. No solamente haciéndola sentir partícipe, sino que haciéndola participar. Si todos y todas participamos, si la mayoría participa, es más probable que nos hagamos cargo también de los resultados de esa participación, porque sepamos, sabremos que estuvimos ahí, que participamos, que se nos escuchó la opinión, que también deliberamos junto a otros, que entendimos que el proceso democrático incluyó llegar a acuerdos, que eso también es importante dentro de un proceso democrático, que no es imponer miradas, sino que es lograr soluciones, encontrar que A más B pueden llegar a una solución que sea C. Eso para mí es importante, pero es importante que para que eso se entienda, entonces todos participemos. Y ahí tenemos claro, todos que hacer la pega, en la medida de lo posible, desde arriba hacia abajo, porque desde arriba está definida la participación. Por eso hemos llegado a hablar desde la estructura, ¿no es cierto? Desde ahí se definen los cómo la gente va a participar, los quiénes van a participar, los quiénes van a tener escaños reservados y los quiénes no, que es lo que acaba de escribir Jaime, ¿no es cierto? Entonces necesitamos al revés, que esa presión ciudadana, esa movilización ciudadana llegue a los canales y efectivamente existan esos canales de participación y esos canales de incidencia y que aquello quede, que es la reflexión que hemos tenido. Pero sin duda, todos y todas, como personas, como colectivos, como comunidades, estamos convocados también a repensar lo que queremos, a repensar nuestras opiniones, a repensar lo que definimos que era importante, porque tenemos que abrirnos a ese diálogo en el que otros nos van a decir cosas distintas. Y eso es súper importante hacer durante todo este proceso y incluye también a nosotros como periodistas el repensar entonces qué tipo de rol público vamos a ocupar de aquí en adelante. O sea, cómo efectivamente construimos otras maneras de comunicar, construimos otro sistema de medios, construimos y somos parte también de este cambio. O sea, necesitamos también obligarnos a como entes individuales, profesionales, a construir esa democracia distinta, a saber que tenemos todos un rol público, como colectivo, como periodistas, como sistema de medios. Tenemos que presionar también, el llamado a presionar que hacemos desde a las movilizaciones, ¿no es cierto?, a la sociedad, también es un llamado a nosotros como periodistas a hacer ese colegio, hacer ese grupo de profesionales que se active y presiona también por cambiar el sistema de medios, que yo creo que era lo que estábamos convocados a conversar, pero que de alguna manera, si hablamos de lo estructural, también es algo que nos interpela. Y yo creo que eso es lo que tenemos que, esa es con la obligación con la que nos vamos. No es pega de otros, es pega nuestra también, presionar para que esos cambios se materialicen. Gracias, Lucía. Gracias por agregar además la perspectiva de género. Profesor Baza, gracias además siempre por los datos precisos sobre el tema constituyente y éxito además el proceso que viene. A Mauricio Weibel siempre además por su trabajo. Gracias por estar allí, por la crítica y la poesía junta además en estos textos y estos diálogos de esta mañana. Gracias por acompañarnos. Quedan invitados además todos a seguir la programación de La Furia del Libro. Viene ahora a las 3 de la tarde un conversatorio sobre educación y constitución que tiene mucho que ver en gran medida con lo que estamos hablando también. Así que los invitamos a que sigan participando. Que estén muy bien y gracias por estar allí. Nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias a usted. Chao. Chao, chao.